Imagínese, por un momento, un corazón desesperado, alguien que ora fervientemente por un avance, con la esperanza de que los cielos se abran y que sus gritos sean respondidos. Todos hemos estado allí, en ese momento de quietud, preguntándonos por qué no ha llegado la respuesta. ¿Por qué el silencio? Durante siglos, innumerables personas se han enfrentado a este silencio aparentemente interminable. La historia está llena de historias de personas que abrieron sus corazones a Dios, esperando respuestas a sus oraciones, solo para encontrar los cielos en calma. La pregunta es eterna: ¿por qué Dios espera para responder tus oraciones? Algunos pueden alejarse frustrados, otros pueden tratar de comprender, pero este misterio ha quedado grabado en las vidas de muchos, desde los reyes fieles de Israel hasta los creyentes comunes y corrientes. En sus momentos de espera, sucede algo increíble, algo que revela más sobre Dios y más sobre nosotros de lo que jamás podríamos imaginar. Hoy desentrañamos este misterio, explorando por qué Dios parece esperar antes de responder nuestras oraciones. ¿Y qué lecciones se esconden en el silencio? En los momentos tranquilos de la oración, el corazón anhela una respuesta, una señal o una palabra de Dios. Suplicamos, rogamos y esperamos, esperando que los cielos se abran y nuestros deseos más profundos se cumplan. Los minutos se convierten en horas, las horas en días y, aún así, el silencio persiste. ¿Qué vamos a hacer con este silencio? ¿Por qué Dios parece demorarse? ¿Por qué espera para responder nuestras oraciones? El mundo que nos rodea nos dice que debemos actuar con rapidez, que debemos aprovechar el momento, que el tiempo no espera a nadie. Estamos condicionados a creer que la rapidez es una virtud, que cuanto antes recibamos lo que pedimos, mejor. Y, sin embargo, Dios opera a un ritmo diferente. En su perfecta sabiduría, Él no está limitado por las limitaciones del tiempo como nosotros. Como dice la Biblia en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Esta profunda verdad habla de un orden divino, una línea de tiempo sagrada que está mucho más allá de nuestra comprensión. ¿Podría ser que Dios no esté ignorando nuestras súplicas sino que esté preparando algo aún mayor en su perfecto momento? Cuando oramos, nuestra inclinación natural es desear resultados inmediatos. A menudo estamos consumidos por la urgencia de nuestras propias necesidades, las demandas apremiantes de nuestras vidas, que podemos impacientarnos con el proceso. Pero aquí hay una verdad más profunda, una verdad que trasciende nuestra perspectiva terrenal. Dios está orquestando un plan que es mucho mayor que el cumplimiento de nuestros deseos individuales. Sus respuestas no son solo respuestas a nuestras oraciones, son parte de un diseño mayor, un tapiz cósmico tejido con hilos de intención divina. Considere la historia de Ana, una mujer cuyas oraciones parecían no recibir respuesta año tras año. En los tranquilos rincones de su corazón, anhelaba tener un hijo, pero durante muchos años su útero permaneció vacío. Clamó a Dios, año tras año, pero aún así no obtuvo respuesta. Sería fácil suponer que Dios la había olvidado, que sus oraciones no habían sido escuchadas. Sin embargo, en el gran relato de la historia de Israel, su historia estaba lejos de terminar. La respuesta a sus oraciones no fue simplemente el regalo de un hijo, fue el regalo de la oportunidad. Cuando Samuel nació, no era solo un niño, él fue la respuesta al clamor de una nación por un profeta. Crecería hasta convertirse en uno de los líderes más importantes de Israel, guiando al pueblo en tiempos turbulentos. La oración de Ana, que pareció permanecer sin respuesta durante tanto tiempo, fue respondida en el momento preciso en que tendría el mayor impacto. No se trataba de la necesidad inmediata de Ana, sino del plan más amplio de Dios. Dios no la olvidó. Estaba esperando el momento adecuado en el que el mundo, e Israel, necesitaran más a Samuel.
En el silencio, Dios estaba obrando. En la demora, Él se estaba preparando. La fe de Ana se estaba fortaleciendo, su corazón se estaba transformando y su obediencia estaba a punto de producir algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Esta historia de Ana es un recordatorio de que los tiempos de Dios nunca se equivocan. Nosotros, como seres humanos, solo podemos ver una pequeña pieza del rompecabezas, pero Dios ve el panorama completo. Cuando oramos, a menudo pedimos respuestas basadas en nuestra propia comprensión limitada del mundo. No estamos al tanto del plan más amplio que Dios está desarrollando. ¿Qué pasa si la demora en nuestras oraciones no es una señal de negligencia de Dios, sino más bien una señal de su preparación? ¿Qué pasa si, en la espera, Dios está trabajando detrás de escena para lograr algo que es mucho más significativo de lo que jamás hubiéramos soñado? Piense en las innumerables otras historias de las Escrituras que hacen eco de este tema. Los israelitas, que vagaron por el desierto durante 40 años, tal vez se hayan preguntado por qué Dios no los liberó antes. Sin embargo, durante este tiempo, Dios los estaba preparando para ser una nación apartada, para caminar en sus caminos y confiar en su provisión. La espera no fue un castigo, fue preparación. Dios les estaba enseñando dependencia, obediencia y fe. Consideremos también la vida de David. Ungido por Dios como rey cuando aún era un joven pastor, David enfrentó años de huir, esconderse y esperar antes de finalmente tomar el trono. En aquellos años, Dios no estaba distante, estaba formando a David para convertirlo en un líder que sería capaz de liderar a Israel con sabiduría y coraje. La espera no fue en vano. Fue una época de crecimiento, de aprender a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando el cumplimiento de esas promesas parecía lejano. El tiempo de Dios, aunque misterioso para nosotros, siempre es perfecto. Cuando oramos y no vemos una respuesta inmediata, no significa que Dios esté ausente. Él está trabajando detrás de escena. Él está alineando las piezas de nuestras vidas con su plan divino. Y en la espera, Él nos está moldeando, refinándonos y preparándonos para lo que está por venir. ¿Pero por qué lleva tiempo? ¿Por qué Dios espera? ¿Será que Él nos está permitiendo crecer en nuestra fe, profundizar nuestra confianza en su bondad? Es posible que la respuesta no llegue de inmediato porque, en la espera, Dios nos está enseñando algo mucho más valioso que la respuesta misma, nos está enseñando a confiar en Él, a apoyarnos en su voluntad y a entregar nuestros propios cronogramas por su perfecta. Mientras esperamos las respuestas de Dios, recordemos que Él nunca está inactivo. Él siempre está trabajando, orquestando el plan más hermoso e intrincado. La espera no se trata solo de que recibamos lo que pedimos, se trata de que Dios alinee nuestros corazones con su voluntad. Se trata de convertirnos en las personas que Él desea que seamos. Y cuando finalmente llegue la respuesta, será un reflejo de su tiempo perfecto, hermoso, decidido y lleno de su gloria. Al final, la demora en nuestras oraciones no es una señal de negligencia de Dios. Es una señal de su amor, su sabiduría y su divina comprensión de lo que realmente necesitamos. Dios espera porque sabe que la respuesta llegará en el momento perfecto, el momento en que traerá el mayor bien, no solo a nosotros, sino a su reino. Y en ese momento, veremos la plenitud de su plan desplegarse ante nuestros ojos y sabremos que la espera valió la pena. Entonces, mientras esperas que Dios responda a tus oraciones, anímate. Confía en su tiempo. Sepa que Él está preparando algo hermoso, algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Y cuando llegue la respuesta, sabrás que valió la pena cada momento de espera. Porque en el tiempo de Dios, todo se vuelve hermoso. Hay momentos en la vida en los que el silencio resulta pesado, incluso asfixiante.
Cuando el corazón clama a Dios, suplicando una respuesta y, sin embargo, solo hay silencio, un silencio tan profundo que parece resonar en el alma. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en este lugar, donde la oración parece quedar sin respuesta y los cielos parecen sellados? La ausencia de una respuesta puede parecer un abandono, como si nos hubieran olvidado o ignorado. Y en medio de este silencio, empezamos a preguntarnos, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Escucha mis gritos? ¿Ha apartado su rostro de mí? Pero ¿qué pasa si este silencio no es un signo de abandono? ¿Qué pasa si, de hecho, es parte de un propósito divino más profundo, un propósito que aún no podemos comprender, pero que está intrincadamente ligado al amor, la sabiduría y el plan de Dios para nuestras vidas? La Biblia nos enseña que Dios nunca está ausente, incluso en los momentos en que aparece en silencio. En Romanos 8:28, se nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Esto significa que incluso en el silencio, incluso cuando Dios parece distante, Él sigue obrando. Cada momento, cada segundo de espera, está lleno de intención divina. El silencio no es la ausencia de Dios, es el espacio en el que Él obra su voluntad en formas que aún no podemos ver. Considere la historia de Job, un hombre que soportó un sufrimiento inimaginable. Su vida dio un vuelco. Lo perdió todo, su riqueza, su salud, su familia. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, se encontró con el silencio de Dios. Durante lo que pareció una eternidad, Job clamó a Dios, preguntando por qué tenía que sufrir, por qué Dios había permitido que tal calamidad cayera sobre él. Sin embargo, no llegó ninguna respuesta. El silencio fue ensordecedor. En su desesperación, Job cuestionó todo, su fe, su vida e incluso su dignidad de la atención de Dios. Debió haberse preguntado, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios no me responde? Sin embargo, a pesar de todo su sufrimiento, la fe de Job no flaqueó. En el silencio, algo extraordinario estaba sucediendo. Dios estaba usando la espera, el silencio, para refinar a Job, purificar su corazón y fortalecer su fe. El silencio no fue una señal de la ausencia de Dios, era el medio por el cual Dios estaba acercando a Job a sí mismo. El corazón de Job estaba siendo remodelado, su comprensión de Dios se estaba profundizando y su confianza estaba siendo puesta a prueba. El silencio no fue un vacío, sino un crisol en el que se purificó la fe de Job. Y cuando Dios finalmente habló, no fue para responder las preguntas de Job ni para explicarle las razones de su sufrimiento. En cambio, Dios reveló su soberanía, su poder y su sabiduría de maneras que Job nunca podría haber entendido completamente sin haber pasado primero por el silencio. Al final, la fe de Job se convirtió en un testimonio de la bondad y la fidelidad de Dios, una historia que ha inspirado a innumerables generaciones a confiar en Dios, incluso cuando las respuestas parecen esquivas. La historia de Job nos recuerda que el silencio no es una señal del desinterés o negligencia de Dios. Es una herramienta en su mano, una que Él usa para moldearnos, enseñarnos y acercarnos a Él. En nuestros momentos de silencio, Dios está refinando nuestros corazones, fortaleciendo nuestra confianza y enseñándonos a tener paciencia. Puede que no comprendamos el propósito del silencio en ese momento, pero podemos confiar en que está funcionando para nuestro bien. En el silencio se realiza una obra misteriosa. A menudo vemos el silencio como una falta de comunicación, pero en el reino de Dios el silencio no es vacío. Está lleno de propósito divino. En los momentos de tranquilidad, Dios actúa de maneras que no siempre podemos ver o sentir. El silencio es un espacio de crecimiento, donde se prueba nuestra fe, se desarrolla nuestra paciencia y se fortalece nuestra dependencia de Dios.
Es en esta espera, en este momento de tranquilidad, que nuestras almas se preparan para las respuestas que buscamos tan desesperadamente. Cuando Dios parece distante, cuando nuestras oraciones parecen sin respuesta, debemos recordar que Él no está ausente. No está ocioso. Él nos está acercando. Nos está enseñando que la fe no depende de respuestas inmediatas ni de soluciones rápidas. La verdadera fe es confiar en Dios incluso cuando no vemos ni oímos nada. Es creer que Él es bueno, incluso cuando sus caminos son misteriosos y su tiempo está oculto para nosotros. En el silencio, Dios está revelando su poder a través de nuestra debilidad. Es cuando guardamos silencio, cuando estamos quietos, que aprendemos a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en las suyas. El silencio nos obliga a detenernos, a escuchar y a esperar. Nos enseña a renunciar a nuestro deseo de control y a confiar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando no podemos entenderlo. El silencio no es un vacío, es un espacio sagrado donde Dios obra. Es una temporada de preparación, un tiempo para que crezcamos en nuestra relación con Él. El silencio nos enseña a ser pacientes, a perseverar en la fe y a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver la evidencia de ello. Es en este silencio que Dios nos refina, nos purifica y nos moldea para convertirnos en las personas para las que Él nos creó. Mientras esperamos en el silencio, no nos cansemos. No perdamos la esperanza. Porque en el silencio, Dios está obrando. Él nos está acercando más a Él. Él nos está preparando para las respuestas que aún están por llegar. Y cuando se rompa el silencio, cuando finalmente llegue la respuesta, será más hermosa, más profunda y más perfecta de lo que podríamos haber imaginado. El silencio no es el final, es el comienzo de algo más grande. Así que la próxima vez que os encontréis en el silencio, recordad que no es tiempo perdido. No es una señal de la ausencia de Dios. Es el espacio en el que Él está trabajando, preparándote para algo mucho más grande de lo que jamás podrías imaginar. Confía en su propósito, porque en su silencio Él está haciendo algo hermoso. Hay una fuerza silenciosa, casi tácita, que se forma en la espera, un poder enigmático que crece cuando todo lo que podemos hacer es esperar. No es inmediatamente visible a la vista, ni se nos aparece con la misma claridad que esperaríamos de algo tangible. Pero en la quietud, en los momentos tácitos de paciencia, hay una fuerza misteriosa en acción. Una fuerza que no se forja en el apuro de la acción, sino en el crisol de la espera. La Biblia no guarda silencio al respecto. Habla de esperar de una manera que sugiere algo profundo, algo más allá de lo que nuestras mentes humanas suelen captar. Isaías 40 horas y 31 minutos susurra esta verdad, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se elevarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A primera vista, puede parecer una promesa de renovación inmediata, de fortaleza sin esfuerzo. Pero ¿y si hay más? ¿Qué pasa si la verdadera profundidad de esta promesa está oculta en el acto mismo de esperar? Es en la espera que el alma se moldea, reforma y transforma. La fuerza de la que se habla en este pasaje no es un regalo instantáneo, es el resultado de que el alma se refina a través del tiempo y la paciencia. Surge la pregunta, ¿cómo da fuerza la espera? ¿Cómo es posible que la espera, que a menudo se siente como un vacío, un momento de estancamiento, conduzca al poder? En los tranquilos momentos de espera, nos alejamos de nuestras formas habituales de autosuficiencia. Quizás lleguemos a darnos cuenta de que no podemos controlarlo todo. Nuestro instinto natural es actuar, planificar y hacer que las cosas sucedan. Pero en la espera, nos vemos obligados a soltarnos, a soltar la línea de tiempo que hemos construido en nuestras mentes.
Es en esta entrega que comenzamos a encontrar la fuerza que siempre estuvo ahí, pero que nunca pudimos acceder mientras estábamos distraídos por nuestros propios esfuerzos. Considere a los israelitas mientras vagaban por el desierto. Sus corazones ardían con el deseo de entrar en la tierra prometida, pero se encontraron en un desierto que parecía no tener fin. La demora fue desconcertante. Fue frustrante. Pero Dios tenía un plan, uno que iba mucho más allá de simplemente alcanzar un destino físico. La espera no se trataba simplemente de llegar a la tierra prometida, sino de aprender a confiar completamente en Dios. Tuvieron que aprender que no sería por su propio poder o poder que alcanzarían la tierra, sino por la provisión y dirección de Dios. Cada paso en el desierto fue una lección de confianza. En su espera, los israelitas fueron moldeados de maneras que no podrían haber sido moldeados en tiempos de abundancia. Estaban aprendiendo a confiar en Dios para su pan diario, su agua diaria y su protección diaria. El desierto se convirtió en el lugar donde se refinó su fe, donde descubrieron las profundidades de la fidelidad de Dios. La espera no fue un castigo, fue un proceso de transformación, una forma de enseñarles la verdadera naturaleza de la dependencia. Esta transformación no ocurrió en un momento. Se desarrolló con el tiempo, como el crecimiento lento pero seguro de un árbol que extiende sus raíces profundamente en el suelo. El periodo de espera puso a prueba su paciencia, expuso sus debilidades y reveló su necesidad de Dios en formas que nunca antes habían entendido. Y fue en este proceso que su fuerza comenzó a crecer, no una fuerza que pudiera medirse en músculos o fuerza, sino una fuerza de espíritu. Una fuerza que nace de la confianza, de la entrega y de la dependencia. Mientras los israelitas esperaban, Dios los estaba preparando para los desafíos que les esperaban. La tierra que iban a heredar no era cómoda, estaba llena de gigantes, ciudades fortificadas y batallas aún por librar. La fuerza que necesitarían para esas batallas no podría forjarse en un solo momento de acción. Tenía que formarse en la tranquilidad, en la espera, en las lecciones aprendidas en el desierto. Fue a través de estas pruebas que su coraje crecería, su fe sería puesta a prueba y su resiliencia se volvería inquebrantable. En nuestras propias vidas, el periodo de espera a menudo se parece mucho a ese viaje por el desierto. Es posible que nos encontremos anhelando un destino, deseando alcanzar una meta, deseando una respuesta. Pero la espera no es en vano. No es un vacío en el tiempo. Es el lugar exacto donde estamos preparados para lo que está por venir. La fuerza que se gana al esperar no es una fuerza superficial, es una fuerza espiritual profunda que nos prepara para los desafíos de la vida. Es la fuerza para mantenernos firmes cuando soplan los vientos de la adversidad. Es la fuerza para seguir avanzando cuando el camino es incierto. Es la fuerza para aferrarse a la fe cuando todo parece perdido. El acto de esperar nos obliga a centrarnos en Dios de una manera que nuestras vidas ocupadas y llenas de acción a menudo no lo hacen. Cuando estamos atrapados en el torbellino de la vida, es fácil confiar en nuestras propias habilidades y planes. Pero cuando estamos en una época de espera, Dios es el único en quien realmente podemos confiar. En este cambio de la autosuficiencia a la confianza en Dios es donde se encuentra la verdadera fuerza. Es una fortaleza que no se basa en lo que podemos hacer, sino en quién es Dios y lo que ha prometido. Y así, en la espera, nos volvemos más de lo que éramos antes. Las luchas que enfrentamos durante estos tiempos no son en vano. Las largas y prolongadas temporadas de incertidumbre no carecen de propósito. Es en la espera que nos refinamos, que nos fortalecemos. Puede que no lo veamos en este momento, pero cada día de espera es un bloque de construcción, cada desafío es una capa de fuerza que se agrega a nuestro carácter.
Esta fortaleza no es solo para el momento presente, es una fortaleza que nos ayudará a superar los desafíos del futuro. Las pruebas de la espera nos preparan para las batallas que se avecinan. Las luchas que enfrentamos hoy nos están moldeando para lo que está por venir. Dios no tarda en cumplir sus promesas, pero está obrando en nosotros durante este tiempo, preparándonos para el propósito mayor que tiene reservado. Hay poder en la espera. La espera no es la ausencia de Dios, es el lugar donde actúa su poder. Es donde nos enseñan, nos forman y nos preparan. Y cuando termine la espera, cuando finalmente llegue la respuesta, seremos más fuertes, más resilientes y más dependientes de Dios de lo que podríamos haber sido sin el viaje. Al final, lo que más importa no es el destino. Es la fuerza que ganamos en la espera, la fuerza para volar con alas como las águilas, la fuerza para correr y no cansarnos, la fuerza para caminar y no desmayar. Ese es el verdadero poder de la espera. No se trata solo de las respuestas que recibimos, sino de en quienes nos convertimos mientras esperamos. Hay una verdad inquietante que a menudo pasamos por alto en nuestra desesperada carrera por recibir respuestas de Dios. La espera en sí no es una pausa vacía, sino un espacio sagrado donde ocurre algo misterioso y profundo. Mientras esperamos, podemos sentir el peso del silencio, el vacío de las oraciones sin respuesta, pero ¿qué pasaría si la esencia misma de la espera estuviera diseñada no solo para que nuestras peticiones fueran respondidas, sino para que nuestra relación con Dios fuera transformada? En la tranquilidad de la espera, podríamos preguntarnos si Dios está distante. Sin embargo, la verdad es todo lo contrario. Él no está más lejos durante este tiempo, de hecho, se está acercando. Es en la quietud y el silencio que Él nos llama a acercarnos, deseando no solo satisfacer nuestras necesidades sino profundizar su relación con nosotros en formas que no podemos comprender plenamente. ¿Será que la espera es una invitación divina? ¿Una invitación a experimentar a Dios de una manera que nunca conoceríamos sin ella? Piensa por un momento en las relaciones más íntimas de tu vida. ¿Alguna vez has compartido un momento de silencio con alguien que amas? Un periodo de espera en el que no hablabas, pero sabías, en el fondo, que el vínculo se hacía más fuerte y la conexión más profunda. Es en esos momentos compartidos de anticipación donde las relaciones suelen profundizarse. La espera, el anhelo de lo que está por venir, une a la gente. Y lo mismo ocurre con Dios. Esto lo vemos bellamente ilustrado en la vida del rey David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, conoció la angustia de la espera. Durante años se le prometió el trono, una posición de honor, liderazgo y gloria. Sin embargo, vagó por el desierto, perseguido como un perro por Saúl, el rey reinante. Uno esperaría que durante este tiempo de incertidumbre, David se hubiera sentido abandonado, solo, tal vez incluso olvidado por Dios. Pero en cambio, el periodo de espera se convirtió en un crisol, un lugar donde la relación de David con Dios se hizo más profunda, más rica y más íntima. Fue durante estos años de deambular e incertidumbre que David escribió algunos de los salmos más bellos y poderosos jamás conocidos por el hombre. Salmos llenos de gritos de desesperación, de anhelo de la presencia de Dios, pero también salmos que desbordaron de adoración, de reconocimiento del amor y la fidelidad de Dios. Allí, en el desierto, David descubrió no solo las profundidades de su propio corazón sino también las profundidades de la misericordia, la gracia y la bondad de Dios. La espera de David no se trataba solo de alcanzar el trono, sino de cultivar una relación más profunda e íntima con Dios. El desierto no era un lugar de abandono, era un lugar de revelación. Fue allí donde David encontró a Dios de maneras que nunca podría haberlo hecho mientras estaba sentado en el trono.
El desierto se convirtió en el suelo en el que creció su fe, y en esos momentos de espera, el corazón de David estaba preparado para el peso del liderazgo. La espera no solo puso a prueba su paciencia, sino que profundizó su dependencia de Dios, convirtiéndolo en un rey que gobernaría con humildad, reverencia y con un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Podría ser que la razón por la que a veces somos llamados a esperar no es porque Dios nos está ocultando algo, sino porque nos está invitando a algo más profundo. ¿Qué pasa si el periodo de espera en sí está diseñado para acercarnos, refinarnos y prepararnos para algo más grande de lo que podemos ver en nuestras circunstancias actuales? ¿Qué pasa si es en la espera que llegamos a comprender verdaderamente el corazón de Dios y nuestro lugar en su reino? El silencio de Dios no es abandono. La espera no es un vacío en su plan. No, es un espacio sagrado donde Él nos invita a acercarnos, a inclinarnos, a buscarlo con un hambre más profunda. El periodo de espera no es simplemente una pausa en el tiempo, es una oportunidad para que nuestro corazón se ablande, nuestra fe se refine y nuestra dependencia de Dios se fortalezca. Es una oportunidad para que seamos moldeados como las personas que Dios desea que seamos, personas que conocen su presencia no solo en momentos de oraciones contestadas, sino en los momentos tranquilos de anhelo. A través de la espera, somos invitados a entrar en una relación con Dios que trasciende nuestros deseos inmediatos. Aprendemos que el viaje con Dios, el proceso de acercarnos más a Él, de aprender a confiar en Él más profundamente, se vuelve tan valioso como la respuesta a nuestras oraciones. Y si, al final, la relación que cultivamos durante la espera es la mejor respuesta de todas. Dios no responde simplemente a nuestras oraciones para satisfacer nuestras necesidades. Él les responde para acercarnos a Él. La espera no es en vano. Es un momento sagrado en el que Dios está obrando, acercándonos y preparándonos para las bendiciones que tiene reservadas. Pero la bendición no siempre es la respuesta que buscamos. A veces, la mayor bendición es la profundización de nuestra relación con Dios, una relación en la que llegamos a conocerlo más íntima, más plena y más profundamente. En este misterioso proceso de espera, aprendemos a escuchar con más atención, a buscar a Dios con más fervor y a descansar más plenamente en su tiempo. A través de la espera, somos invitados a crecer en nuestra comprensión del carácter de Dios, su bondad y su fidelidad. Es en estos momentos que descubrimos que la espera misma es un regalo que nos permite experimentar a Dios de una manera que las respuestas no pueden. Porque en la espera, somos arrastrados a una relación más profunda e íntima con nuestro Creador. Y esa, en sí misma, es la mayor respuesta de todas. El silencio de Dios nunca es ausencia. Es su invitación a acercarnos y profundizar nuestra relación con Él de maneras que nos transformarán para siempre. Entonces, mientras espera, recuerde esto, no está solo. Dios te está acercando más de lo que jamás imaginaste, y en esa cercanía, algo más grande de lo que puedes imaginar se está desarrollando. ¿Qué pasaría si la esencia misma de la espera, esos momentos de silencio, esos tramos de incertidumbre, esos momentos de anhelo sin respuestas, estuviera diseñada para un propósito mucho mayor de lo que jamás imaginamos? ¿Qué pasa si, en la espera, algo se pone en marcha que revelaría la gloria de Dios de una manera que ninguna respuesta inmediata jamás podría revelar? Hay una verdad inquietante pero impresionante: a veces la gloria que sigue a nuestras oraciones, la profunda revelación de la bondad de Dios, su tiempo y su poder, es más magnífica debido a la espera. Imagínese estar al borde de un gran acantilado, contemplando el vasto y desconocido horizonte. Sientes el viento presionando contra ti, la tensión en el aire mientras esperas que suceda algo, cualquier cosa. Es incómodo, incluso enloquecedor, pero ¿qué pasa si esa misma espera,
esa sensación de estar al borde de algo inimaginable, es el momento justo antes de que Dios revele su gloria de maneras que aclaren todo. ¿Qué pasa si la tensión misma del periodo de espera es necesaria para prepararnos para una revelación que transformará por completo nuestra comprensión de quién es Dios y cómo obra en el mundo? Una de las demostraciones más poderosas de esta verdad se encuentra en la historia de Lázaro, una historia que no solo habla del misterio del tiempo de Dios sino también de la profunda gloria que sigue a su plan perfecto. Cuando Lázaro, el querido amigo de Jesús, enfermó, sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje a Jesús, instándolo a que viniera rápidamente y sanara a su hermano. La urgencia de su petición era clara, Lázaro estaba enfermo y el momento parecía crítico. Seguramente, pensaron, Jesús vendría inmediatamente y realizaría el milagro de curación que le habían visto hacer tantas veces antes. Creían que podía salvar a Lázaro de la muerte. Pero cuando Jesús recibió el mensaje, sucedió algo inesperado, retrasó su viaje. Se quedó donde estaba 2 días más, a pesar de saber que Lázaro estaba al borde de la muerte. La espera, el silencio, les pareció cruel a las hermanas. Parecía una negación, una oportunidad perdida, una ausencia en un momento en que su fe estaba en su punto más vulnerable. ¿Por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué no sanó a Lázaro como esperaban? Cuando finalmente llegó Jesús, Lázaro llevaba 4 días muerto. El dolor de María y Marta era palpable y su desilusión por el retraso de Jesús era evidente. Pero lo que no sabían, lo que no podían ver en ese momento de tristeza, era que la demora no era una negación de su oración, era una orquestación divina para algo mucho mayor. En la espera, en el silencio, en la pérdida, algo profundo estaba a punto de desarrollarse. Jesús, profundamente conmovido por el duelo de quienes lo rodeaban, fue al sepulcro y mandó quitar la piedra. Y luego, en uno de los momentos más dramáticos registrados en la Biblia, llamó a Lázaro de la tumba. Lázaro, sal. Declaró Jesús, y ante el asombro de todos, el muerto salió vivo del sepulcro. La espera había culminado en un milagro que nadie podría haber previsto. La gloria que siguió a la resurrección de Lázaro no consistió simplemente en el acto físico de devolverle la vida. Fue en la revelación de quién era realmente Jesús, el Hijo de Dios con poder sobre la muerte misma. La gloria que siguió fue la máxima manifestación de la voluntad soberana de Dios, su tiempo perfecto y sus caminos incomprensibles. Lo que parecía una demora cruel fue, de hecho, el escenario de una de las demostraciones más impresionantes de la gloria de Dios. La espera no fue en vano, era una parte necesaria del proceso que magnificaría el poder de Dios y le traería la máxima gloria. Esta historia de Lázaro proporciona una visión profunda y misteriosa de cómo la gloria de Dios a menudo sigue después de un periodo de espera. No es que la gloria de Dios no esté presente en la espera, no, es que la espera nos prepara, nos moldea y prepara el escenario para una revelación que nos dejará sin palabras, asombrados por su infinita sabiduría y amor. Lo que parecía un retraso, un momento de oración sin respuesta, fue en realidad la preparación para un milagro que no solo cambiaría las vidas de María, Marta y Lázaro, sino que también serviría como testimonio de la gloria de Dios para las generaciones venideras. Entonces, cuando nos encontramos en tiempos de espera, cuando el silencio parece insoportable, cuando nuestras oraciones parecen resonar en un vasto vacío, debemos recordar, la demora no es una negación. La respuesta no se oculta, está siendo perfectamente sincronizado. La gloria de Dios se revelará en formas que aún no podemos comprender. El silencio, la tensión y la espera son parte de su divina orquestación. Es en estos momentos que Dios se está preparando para revelar algo mucho más grande de lo que podemos imaginar, una gloria que superará con creces la respuesta a nuestra oración.
Una gloria que reflejará su perfecta voluntad y sus caminos inescrutables. Considere su propia vida. ¿A qué oraciones estás esperando respuestas? ¿Qué sueños o esperanzas parecen lejanos, tal vez incluso inalcanzables? ¿Qué pasa si la espera, el silencio y la incertidumbre son parte de un gran diseño, una preparación para la gloria que está por venir? ¿Qué pasa si, como Lázaro, tu espera te está posicionando para una revelación de la bondad y el poder de Dios de maneras que te dejarán asombrado? Mientras esperamos en Dios, debemos recordar que su tiempo es siempre perfecto. Las respuestas a nuestras oraciones, cuando lleguen, no solo satisfarán nuestras necesidades sino que también reflejarán la gloria de Dios de una manera que le brinde el máximo honor. La espera, el silencio y la tensión de esta vida no son en vano. Son el preludio de la gloria que sigue. Y cuando esa gloria sea revelada, no solo cambiará nuestras vidas, cambiará el mundo. Testificará al mundo de un Dios que obra de maneras que van más allá de nuestro entendimiento, cuyo momento es perfecto y cuya gloria vale la pena esperar. La espera de Dios no es un castigo, es una preparación. En su momento perfecto, Él responde nuestras oraciones de maneras que no solo son para nuestro bien sino también para su gloria. En el silencio, Dios nos está moldeando, edificando nuestra fe, renovando nuestras fuerzas y acercándonos a una relación con Él. La espera es un proceso sagrado que nos transforma de adentro hacia afuera, haciéndonos más alineados con la voluntad de Dios, más confiados en su provisión y más dependientes de su gracia. Entonces, la próxima vez que te encuentres esperando la respuesta de Dios, recuerda, Él no guarda silencio. Él está trabajando. Él te está preparando para algo más grande de lo que jamás hubieras imaginado. La respuesta llegará y la espera valdrá la pena.